Bueno, Maureen Neckelman es académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y también del programa interdisciplinar en estudios de la religión de la misma universidad. Socióloga y doctora en sociología, estudios de la religión. Muchas gracias, Maureen. Gracias, Marjorie. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de situar mi investigación y específicamente un proyecto que voy a empezar a llevar a cabo estos meses, un fondo de iniciación, al tema de, bueno, que nos convoca, ¿cierto? Que es básicamente de lo que voy a poder hablar yo, religiosidad juvenil, ¿ya? Ahora, esto en un marco mucho más amplio que tiene que ver con lo que ustedes pueden leer en el título de la investigación y que tiene que ver con el problema de la transmisión. Les voy a explicar por qué este problema es clave para entender el panorama religioso actual en Chile y cuáles serían los elementos que a partir de este marco general y de este enfoque que más que mirar directamente, o sí también, pero no solamente a los jóvenes, mira como el contexto. Ahí les voy a explicar un poco más a qué me refiero. Bueno, algunos elementos generales para situar el problema. La cuestión de la transmisión religiosa intergeneracional tiene que ver con el traspaso de creencias, prácticas, valores religiosos de una generación a otra. Y bueno, el proyecto se enmarca en la idea de que hay cortocircuitos en ese proceso y que eso sería uno de los elementos a observar para entender la transformación acelerada del panorama religioso, especialmente entre los jóvenes. No les traje datos porque tenemos muy poquito tiempo, pero básicamente se trata de un panorama donde declina muy fuertemente el catolicismo, ya al menos el catolicismo entendido como una identificación más institucional. Hay un aumento de los protestantes evangélicos que se mantiene relativamente estable en el tiempo, no aumenta en los últimos años, pero tampoco parece declinar. Y este aumento más reciente entre las personas que se declaran sin religión, y esto es especialmente marcado entre los jóvenes, hablando, claro, jóvenes, ahora ustedes saben, menores de 24 años, pero también muy fuertemente en las nuevas generaciones, básicamente. Y en este marco general, lo que me interesa observar son los cortocircuitos en la transmisión. Esto tiene que ver con lo que la literatura ha descrito como un patrón generacional o un efecto cohorte, es decir, los cambios entre generaciones son los que explican la transformación religiosa, no en cada generación. O sea, la idea de que las personas pueden ser más religiosas en la medida en que avanzan en su ciclo de vida, que sería una de las hipótesis de por qué los jóvenes son menos religiosos, no parece sostenerse frente a esta otra idea. Más que nada, las nuevas generaciones son menos religiosas que las anteriores o presentan otras características en ese plano. Ahora, hay diferencias, que esto es lo que me interesa mirar en Chile porque está poco investigado entre las denominaciones, iglesias, grupos religiosos en la capacidad de retención. Y bueno, voy a hablar un poco más sobre eso en unos minutos, pero también hay, y esto es otro pilar del proyecto, el foco en las dinámicas familiares, porque la investigación en otros contextos muestra que son los padres o la familia los principales agentes de transmisión, y si uno controla por religión de los padres o distintas características de los padres, el efecto de la escuela, por ejemplo, desaparece, o de las congregaciones con independencia de la familia. Entonces, bueno, esto nos lleva también a un foco en la religiosidad juvenil, con ciertas características de la cultura contemporánea y particularmente juvenil, que tiene relevancia también en estos procesos, pero voy a seguir. ¿Cuáles son algunos elementos que se han destacado como que intervienen significativamente en la transmisión? El compromiso y la concordancia religiosa entre los padres, pero esto se ve también muy afectado por una creciente autonomía individual que no solamente se expresa como en los valores y en la cultura juvenil, sino también en la de los padres, que para los padres pareciera ser más importante que los hijos elijan autónomamente su pertenencia religiosa
más que transmitir, ¿cierto? Como más que la homogamia, la autonomía, y eso es una cuestión interesante de mirar. Bueno, y esto tiene que ver con muchos elementos de la cultura actual, ¿cierto? Que se puede remontar a procesos históricos de larga data, la electividad, la ética de la autenticidad que describe Taylor, etcétera. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias entre religiones, denominaciones? Ya que uno puede ser más laxo para cómo define eso. Se habla como de las iglesias más liberales versus las estrictas. Y ahí lo contraintuitivo desde algún punto de vista es que las iglesias estrictas tienden a retener mejor o a ser más efectivas en la retención de las nuevas generaciones. También hay elementos de las familias que se han destacado en la literatura, la idea de la familia tradicional, es decir, ambos padres y concuerdan, tiende a promover mayor retención, pero también hay algunos elementos interesantes para nuestro caso, que son las importancias, por ejemplo, de los distintos miembros de la familia, por ejemplo, abuelos, que bueno, vamos a ver que es crítico en el caso de Chile. También, obviamente, cuando uno es sociólogo esto no lo puede soslayar, el estatus socioeconómico, cuando hay cambios en el estatus socioeconómico de la familia, intergeneracionalmente eso también produce cambios a nivel de las pertenencias religiosas por distintas razones que tienen que ver con incluirse en un nuevo grupo, el hecho de que hay ciertas denominaciones que son mucho más afines a ciertas formas o sea, a cierto nivel socioeconómico que otras, etcétera. Ya, entonces voy a ir al proyecto para no atrasarme. Ya, o sea, en el fondo la hipótesis acá hay cierta evidencia, no tan robusta como en otros contextos donde hay datos longitudinales, etcétera, pero hay evidencia de que en Chile el cambio religioso responde efectivamente a un efecto cohorte. El escenario en Chile se ha descrito en general como una situación de pluralismo limitado, donde la desafección se concentra entre los más educados, ya que no existen alternativas religiosas en ese grupo. O sea, toda la conversión evangélica se ha dado más bien en los grupos socioeconómicos bajos o medios. Ahora, dentro de esos grupos evangélicos, y ya que las conversiones más fuertes tuvieron lugar hace varias décadas, se han experimentado fuertes procesos también de movilidad educativa. Entonces acá hay varios autores que dijeron, bueno, hay movilidad social educativa, esto podría promover también cierta desactivación religiosa en los evangélicos o cambios a otras denominaciones más acordes a su nuevo estatus, pero eso está por verse. La verdad es que los datos no son muy claros al respecto. Pero sí hay una creciente proporción de nativos frente a conversos, o sea, de generaciones nuevas de evangélicos que, como ellos mismos dicen, son nacidos y criados evangélicos, ¿ya? Ahora, podría haber esta desactivación, conversión a denominaciones más liberales o de más afines con élites, ¿cierto? Pero esto está moderado, podría estar moderado con que las religiones estrictas, y sabemos que en general los grupos evangélicos son más estrictos, podrían ser más efectivas en retener. Lo que estaría también explicando, por ejemplo, por qué las élites en el mundo católico también retienen mejor que los grupos medios, por ejemplo, porque son más estrictos. Hay que observar la estructura familiar. Está el debilitamiento de la familia tradicional, yo creo que eso lo muestran los datos, que sé yo, es bien evidente. Pero también hay ciertas características que me gustaría observar en este proyecto, como la debilidad de la conyugalidad, que es una característica más o menos persistente de nuestra cultura, la valoración de las relaciones intergeneracionales, que muchas veces se expresa también en convivencia intergeneracional, y por lo tanto una configuración muy fuertemente multigeneracional de las familias, muchas solidaridades intergeneracionales que podrían estar también afectando este panorama. Ahora, estas son características que están atenuadas en familias evangélicas. Ahí hicimos una investigación no muy grande, pero bien clara al respecto. Entre los evangélicos hay mucha más afirmación de la conyugalidad y de la homogamia que entre católicos, al menos esto comparando más o menos niveles socioeconómicos similares, y hay un acento mucho más fuerte en la figura paterna. Esto, bueno, las investigaciones sobre evangelismo lo muestran hace harto tiempo. Entonces, bueno, cómo esto afecta también la transmisión es una pregunta que
que está en el proyecto. Y por último les quería mostrar, y aquí también son bienvenidos los comentarios, porque esto tengo que hacerlo, entonces por ahora está solamente en el papel. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Esta investigación tiene dos fases, aunque la más fuerte es la segunda, que es la cualitativa. La primera es hacer un análisis de datos, básicamente que permite identificar los determinantes de la transmisión religiosa intergeneracional en las distintas religiones, qué sé yo. Para eso, bueno, usar datos existentes, pero para el segundo y el tercer objetivo, que es comprender las diferencias entre las distintas religiones en la retención y los mecanismos que están detrás de esto, es que propongo esta fase cualitativa, donde me interesa mirar no a los individuos, sino a la familia, al grupo trigeneracional. O sea, tengo que conseguirme familias de 3 generaciones, donde al menos la generación central, o sea, no sé, padre, madre, sea bien activo religiosamente para poder observar las diferencias entre distintas religiones y denominaciones, y hacer entrevistas, bueno, etnográficas en los hogares, ojalá, ¿cierto?, a estos distintos miembros de la familia como para construir el caso familiar. Entonces, mi idea es tener 2 etapas, ¿cierto?, donde en la primera fase mi idea es tener 16 familias entre católicas y evangélicas, pero dentro de cada grupo tratar de captar denominaciones o congregaciones más estrictas y más liberales, entre comillas. Ahí hay varias dificultades. Uno podrá ver cuáles de esos grupos son más difíciles de encontrar en cada una de estas religiones, pero la idea es no solamente mirar las diferencias entre religiones, sino también entre grupos estrictos, no estrictos, dentro de cada religión, y despejar un poco esa variable, ¿cierto? Acá incluyo adolescentes desde los 16 años, que yo me imagino que en muchas familias voy a encontrar. O sea, no es un requisito en principio, pero mi idea es entrevistar a adolescentes también, ¿ya? Y después construir la segunda etapa, que serían otras 16 familias con una muestra equivalente, pero claro, con una composición que puede variar dependiendo de qué aparezca, ¿cierto?, en esta primera etapa. Entonces, bueno, los temas que espero tratar en estas entrevistas son las expectativas, que esto es muy importante, de los padres, de los hijos respecto a este tema, la experiencia de los distintos miembros de la familia, para no quedarse solamente con lo que te dice una de esas personas, ¿cierto?, los jóvenes que te dicen de sus papás, sino poder como hacer una especie de triangulación de esa información. Y bueno, y también poder explorar esta comunidad religiosa más amplia, ver efectivamente si la escuela, si la iglesia, si los grupos tienen una importancia central o no, que también es algo que hay que despejar. Me lo criticaron harto en el proyecto, así que tengo que mirar eso también, como que tengo muy supuesto que la cuestión pasa en la familia, pero efectivamente pueden haber cosas que no. Eso, pues, creo que logré hacer los tiempos de las 2. Así que, eso, gracias. Vamos a invitar ahora a Mariana García Palacios. Ese es tu vasito, Murió. Bueno, Mariana es académica del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires e investigadora de CONICET. Te damos la bienvenida, Mariana. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. El viaje fue un poco largo, lo sabemos. No, muchas gracias. La verdad que es una alegría total poder venir. Ya había venido, no a Arica, pero había venido a unas jornadas que también organizaron Mayor y Gaby. Y el intercambio, ya lo veníamos comentando con otras colegas, es genial, y estoy ya quiero dialogar con las compañeras, colegas de la mesa, pero voy a tener que atenerme a lo que preparé para no perder los 15 minutitos, pero después vamos a dialogar seguro. Gracias por organizar la mesa también y por invitarme.
como decía Marjorie, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET. Y en esta presentación la titulé Procesos de Identificación y Conocimientos Socioreligiosos de Niños y Niñas TOBA-COM de Argentina. Y me dio la oportunidad de volver. Yo he trabajado distintas problemáticas con el pueblo COM desde mi doctorado, pero mi verdadera pasión, el tema que a mí, yo con el que vuelvo una y otra vez, me parece que se sintetiza acá en esta frase que me dijo Federico una vez en el trabajo de campo, a sus 12 años, que es: antes yo no pensaba que existía ni el cielo, ni el coso, el infierno, nada. Después, cuando era más grande, ya sabía. Y a mí esta frase me gusta mucho porque me parece que muestra este proceso que a mí me parece tan lindo de investigar, que es cómo llegamos a ser lo que somos, cómo llegamos a creer en lo que creemos y a dar por sentado esos conocimientos que construimos a lo largo del tiempo. Porque fíjense que él dice como después ya sabía, ese ya, ¿no? Ese conocimiento que se vuelve una evidencia y que es una obviedad una vez que una lo construye, ¿no? Bueno, y a mí ese es el proceso que me interesa trabajar, y entonces cuando trabajamos infancias, conocimientos, siempre estamos pensando también en procesos de alterización. Esta imagen la traigo solo de manera ilustrativa de las cosas con las que lidiamos al investigar estos temas, ¿no? Para qué trabajar con niños y niñas si sus conocimientos van a terminar siendo lo que esperamos que sean estos adultos y adultas que conocemos. Y también procesos de alterización que no solo tienen que ver con las edades y las relaciones intergeneracionales, sino también con la etnicidad, con las cuestiones de las relaciones de género, ¿no? Desigualdades que se van tramando en la vida de los niños y las niñas. Así que bueno, me pregunto cómo estudiar entonces la construcción de conocimiento. Yo trabajo conocimiento social, pero me especifico en conocimiento religioso, y traje para compartir algunos puntos como de partida que fui construyendo, que me parecen, sé que incluso los hemos conversado en el encuentro de ayer, pero bueno, los voy a repasar un poquito muy rápidamente. En principio, para mí es importante cuando trabajamos el tema de las religiones pensar que no hay una aparición en la vida como un despertar o una iluminación, ¿no? De la religión. Que a veces los relatos de conversión hablan de ese modo. Muchas veces las personas dicen: antes yo no creía y ahora creo, o antes yo estaba, no sé, en tal situación problemática, pero ahora desde que estoy en la religión tal, ¿no? Como ese antes y después, que a veces aparece también en los propios estudios, no solo en las personas religiosas. Y entonces hacer una aproximación procesual a la problemática. Bueno, acá, como yo soy antropóloga, hago también un trabajo de campo muy prolongado, desde el 2006 que trabajo con el pueblo COM, en distintas localizaciones. Todo lo que voy a presentar ahora va a tener más que ver con la provincia de Buenos Aires, pero también trabajo en la provincia de Chaco. Ahora se les voy a mostrar. Y me parece también importante incluir la historización de este contenido cultural o este objeto de conocimiento religioso que se va a pensar, ¿no? No es que solo que los niños y las niñas van construyendo conocimiento a lo largo del tiempo, los adultos y las adultas también, sino que ese conocimiento construido también se ve alterado, digamos, ¿no? No es lo mismo la religión católica antes y ahora, o cuando la gente se apropia de ella, la religión cualquiera sea, ¿no? Acá hay unas imágenes de mi primera investigación, que es con niños y niñas de una comunidad católica, y luego con los niños y niñas del barrio COM. Pero por otro lado tampoco constituye una simple como imposición cultural, ¿no? Como decían las colegas que me antecedieron, hay una participación activa de los niños, las niñas, los adultos en esa construcción religiosa. No es simplemente algo que se impone desde la sociedad. Hay un trabajo al menos reconstructivo, que es lo que me interesa mostrar. Y acá yo sigo a una autora que se llama Cristina Toren, que tal vez la conocen, una antropóloga muy conocida, que ella plantea que la participación en las prácticas ritualizadas cotidianas de los niños y las niñas en sus comunidades es la misma participación la que contribuye con el proceso de construcción de la creencia religiosa, ¿no? Dar significado, otorgar sentido a las experiencias que ellos viven y ellas viven a lo largo de su vida. Ese proceso mismo de dar sentido
es el que podríamos considerar que es el proceso de construcción de la creencia. Entonces, analizar ese proceso ilumina aspectos que tal vez no hubiéramos visto si no trabajáramos con niños y niñas a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si las personas construimos conocimiento siempre en vinculación con las condiciones socioculturales en las que vivimos, estudiar esa construcción de conocimiento a lo largo del tiempo nos permite ver esas condiciones también de otro modo, ¿no? Y otra cuestión más que ya también veníamos conversando es, obviamente, las niñas no están aisladas, están siempre en vinculación con otros y otras, adultos y adultas, pero también otros niños y niñas, y entonces estas prácticas sociales en las que participan siempre están atravesadas por relaciones de poder. Ahora vamos a tratar de verlo en un rápido caso. Bueno, solo porque no puedo no decirlo, en Argentina hay al menos más de 39 ya en el último censo pueblos indígenas, ahora no me acuerdo exacto el número, pero 2,9% de la población, de 46 millones de habitantes, se reconoce indígena o descendiente de algún pueblo indígena. Ahí están en el mapita las poblaciones indígenas. La población COM es la cuarta en términos de numéricos de Argentina, y yo trabajo, como les decía, trabajo de campo en Chaco, de donde son originariamente el pueblo COM, estaba en Chaco, Formosa, y obviamente con fronteras transnacionales, y hay una migración hacia el sur, y también trabajo en un barrio en la provincia de Buenos Aires. Este es el barrio de la provincia de Buenos Aires, visto desde arriba. Tenemos el sector ahí de las 32 casas de las familias que originalmente construyeron este barrio. El sector de los espacios comunitarios, un comedor, la cancha de fútbol infaltable para los niños y niñas, y el tanque de agua, bueno, etcétera, como hay distintas cosas comunitarias. Y lo importante con respecto a mi investigación es que las niñas de este barrio asisten o asistieron, porque hay una merma a lo largo de los años, pero la primera generación con la que yo trabajé asistió a esta escuela católica que está frente al barrio. Frente al barrio, ven que es literalmente frente al barrio, se cruza una calle y están. Y incluso la escuela católica es la que intermedió con el obispado para que le otorgaran las tierras para que los COM se organizaran y pudieran construir este barrio. Ahora bien, el pueblo COM, en general, en términos generales, no ascribe al catolicismo, sino que ascribe a un movimiento socioreligioso que se llama Evangelio. No evangelismo, Evangelio es el nombre. Evangelio es un movimiento socioreligioso que fusiona muy creativamente elementos que provienen fundamentalmente del pentecostalismo con otros elementos que se consideran más tradicionales entre los grupos COM, como es sobre todo ligados al chamanismo. Estas son fotografías de archivo que muestran como las primeras reuniones, los primeros cultos en el Chaco, y estas son fotografías más actuales en el Chaco y en el barrio de, bueno, las vestimentas se realizan muchas danzas y muchos cantos, aunque esto también está es polémico entre las distintas iglesias del Evangelio. El Evangelio es un movimiento, pero hay distintas iglesias dentro de ese movimiento. Esto no lo voy a desarrollar mucho, solo para que tengamos en cuenta, siempre me parece importante cuando trabajamos, cuando trabajamos cualquier tema, pero con niños y niñas, tener en cuenta también y en la construcción de conocimiento pensar, bueno, quiénes son también esos niños y niñas que construyen conocimiento, qué se espera que ellos hagan con esos objetos de conocimiento que se les presentan, y entonces qué entiende el pueblo con el que trabajamos respecto de la infancia, ¿no? Acá tenemos un cuadrito para mostrar con lo que se entiende por Nogot Shagak, que es la manera de ser niño, niña, joven. Hay una gran etapa entre el nacimiento y la llegada del primer hijo o hija y sus subdivisiones. Por supuesto, estas formas de entender continúan vigentes en algunos puntos y en otros han sido muy desafiadas y puestas en tensión con otras formas, como por ejemplo las que aparecen más comúnmente en las escuelas, etc. Bueno, entonces voy a pasar al tema como más específico. Y como les decía que yo estuve muchos años y continúo yendo en este barrio,
he seguido la trayectoria religiosa de varios niños y niñas, jóvenes luego y adultos, y también he hecho investigaciones de corte más transversal, ¿no? Pero bueno, esta es como hablando de las trayectorias religiosas. Tenemos, por ejemplo, para pensar cómo es este proceso de construcción de la creencia, Noelia, a sus 9 años, había hecho este dibujo que decía: de día juego con mi vecina, nos trepamos a los árboles y a la noche voy al culto. En la iglesia, cuando voy con mi mamá, yo sé canciones también de la iglesia que no son de acá, que me enseñaron. Y a los 11 años, que me siguió viendo, hizo este otro dibujo en otro taller que habíamos hecho, que no era un taller sobre religión, sí, pero bueno, ella hizo este dibujo y contó que en la iglesia, esta es la iglesia de mi abuela Mirta, yo voy los domingos a la mañana, yo escucho al pastor, canto, danzo con otras chicas, me pongo una pollera larga, a la iglesia vienen personas de otra parte y del barrio también. Entonces, en esta primera investigación que yo hice en el barrio, me preguntaba acerca de estos significados que construyen los niños y las niñas respecto de ir a la iglesia, ¿no? Porque veía que niños y niñas desde muy chiquitos y chiquitas iban a las iglesias, los adultos y las adultas también. Bueno, ¿qué significados se construyen respecto a este hecho, ¿no? Entonces, de la Nogod Shagak decíamos, los niños y niñas, hasta más o menos, pónganle una idea, la llegada, la menarca y el engrosamiento de la voz, y jovencitos, jovencitas, ¿no? Bueno, entonces yo realicé muchas entrevistas, alrededor entre 40 y 50 entrevistas a niños y niñas, ahí sí, transversalmente, digamos, ¿no? De distintas edades, de distintos momentos de la Nogod Shagak, y lo que encontré es que los niños y niñas más pequeños asocian ir a la iglesia con cantar y danzar, ¿no? Que ya vimos que era algo que tiene que ver con el Evangelio, ¿no? El canto y la danza es muy importante. Pero lo interesante es que solo lo asocian con cantar y danzar. Entonces, por ejemplo, acá Manuela de 5 años me decía: yo voy a la iglesia. ¿Y qué hacen cuando vas? Cantamos y danzamos. Mi mamá siempre está con la pandereta. ¿Y para qué van a la iglesia, te parece a vos? Para cantar, no sé. Yo estoy haciendo mucho culto, por ahí danzo. ¿Y para qué te parece que danza la gente? ¿Para qué pensás que lo hace? ¿Y para qué dancen los demás? Bueno, para cantar y danzar. Se va y todas las entrevistas muestran un poco esto, ¿no? Lo interesante es que cuando son un poco más grandes, cuando han tenido también más experiencias en el Evangelio, empiezan a aparecer también el canto y la danza, pero menciones a la Biblia, Jesús, Dios, la palabra y la oración, a la hora de responder acerca de qué es ir a la iglesia, ¿no? Porque ahora vamos a ver una salvedad de esto. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Bárbara de 11 años, dice: esa es la iglesia, mi mamá me acompaña a la iglesia, después ahí cantan nomás para el Jesús, para él cantan. Después hablan de la Biblia, después cantan y danzan los hermanos. Danzan nomás, pero ahí ellos te explican, y es como que Dios te habla a vos, pero en tu corazón. Si vos no tenés algo, trabajo ni nada, vos le orás a Dios y Dios te da ese trabajo. Bueno, ven que acá sigue apareciendo el canto y la danza, pero ya en combinación con la palabra, las categorías de Dios, oración, etc. Ahora, como yo les decía, yo no solo hice entrevistas con los niños y las niñas, sino que, como hice una aproximación etnográfica de varios años, hacía observación, participaba en distintas instancias con los niños y las niñas, y yo veía que, por ejemplo, acá les armé un listado de todas las cosas que yo veía que ellos hacían, ¿no? Y entonces decíamos que al principio asociaban ir a la iglesia solo con danzar y cantar, pero sin embargo niños muy chiquititos de 4 o 5 años también oraban y no sé, hablaban de Jesús y Dios en otros contextos, y obviamente iban y escuchaban al pastor y me mostraban la Biblia que tenían, o sea que tenían conocimiento sobre esas otras cuestiones, pero sin embargo no los mencionaban en la entrevista, ¿no? Entonces yo me pregunté por qué, y resulta entonces que a lo largo de su vida hay un proceso reconstructivo, ¿no? Todas estas cosas que incluso los adultos y las adultas del barrio, no yo sola como investigadora, asociarían con ir a la iglesia o con el ámbito de lo religioso, ¿no? Orar, pedir bendiciones, etc. Y solo mencionaban danzar y cantar. Lo que se producía a lo largo de ese proceso de construcción de la creencia era una reestructuración respecto de qué asociaban con ir a la iglesia, ¿no? Cuestiones que antes aparecían como del ámbito cotidiano general y no asociadas a la iglesia, luego aparecían como asociadas a la iglesia.
Bueno, podría seguir ejemplificando esto, pero la verdad que no hay mucho más tiempo. Ya tengo ahí un tiempo, el timing. Solo para contarles, porque además me parece que dialoga con lo de los jóvenes, que decíamos que la siguiente etapa de Cañolé, un Socolec de las niñas, que es cuando ya se convierten en jóvenes, me decía esta misma Noelia, que seguía viéndome, pobre, ir a su barrio, que ya no estaba yendo a las iglesias a los 13 años, y entonces hay algo interesante que sucede, que es un alejamiento de las iglesias, pero de las iglesias en tanto vínculo con pastores y adultos y adultas de las iglesias. Sin embargo, cuando yo les preguntaba qué es ir a la iglesia, a los niños y niñas más grandes, a los jóvenes, ellos automáticamente distinguían entre congregar o ir a la iglesia y ser creyente. Entonces, por ejemplo, dice, por lo que yo sé, mientras vos creas en el Señor, bueno, si querés ir, anda a la iglesia, pero si vos, por ejemplo, no crees, es otra cosa. Hay mucha gente que no va, pero cree, eso es lo importante, tiene que creer, eso es lo importante. Entonces, lo interesante es que una vez construida esta creencia, ya no es necesario ir a la iglesia para sostener esta creencia, ¿no? Entonces, ese proceso está constatado también en otras investigaciones, me parece súper interesante porque los adultos y las adultas van a la iglesia porque creen, si van es porque creen, pero los niños y las niñas al principio van por otros motivos, pero luego una vez que construyen la creencia pueden dejar de ir o no, o sea, o volver a las iglesias. Solo voy a decir una cosita más porque prometí identificaciones y relaciones de poder y quiero detenerme un segundo porque yo dije que también van a la escuela católica. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede acá, digamos? Y no lo voy a leer porque es muy largo, pero solo les quiero decir que obviamente los niños y las niñas participan de las prácticas religiosas en la comunidad católica también, de la escuela. Entonces asisten a las misas, hay una materia obligatoria que ellos tienen que aprobar que es catequesis, y entonces también trabajan un montón de cuestiones ligadas al catolicismo allí, y entonces este contexto tan particular de relaciones interétnicas tan particular a mí me dio pie para poder pensar qué es lo que está mediando la construcción de la creencia, porque entonces no es solo participar en una práctica religiosa lo que lleva a la construcción de la creencia, porque si no también creerían en el catolicismo, cosa que solo relevé 2 niñas que hicieron la comunión. Y lo que sucede, entiendo yo, porque no les voy a leer esto, pero bueno, acá Laura contaba qué hacía ella en la escuela, ¿no? Es esta mediación de nadie construye conocimiento social ni conocimiento religioso en un vacío social, siempre lo hace en vinculación con estos otros y otras, y estas relaciones de poder que incluyen las relaciones interétnicas e interculturales y que apelan a los niños y niñas de distintas maneras. En un caso, a sentirse identificados con el Evangelio, porque los COM son muy abiertos respecto de que los niños pueden participar de espacios religiosos del catolicismo, lo cual no es común en distintos grupos religiosos, pero sí hay cierta expectativa de que cuando crezcan finalmente se entreguen, es la expresión, se entreguen al Evangelio, porque el Evangelio está intrínsecamente ligado hoy en día para muchos COM y COM, muchos TOBA COM, a la adscripción como pueblo indígena. Y en cambio, en la escuela católica, la interpelación que se hacía de estos niños y niñas, de estos estudiantes, era como no católicos, ¿no? Como los dejaban estar en la escuela por una cuestión ligada a la caridad cristiana, pero no, aun siendo no católicos, digamos, pero no se los interpelaba como parte de la comunidad. Y en ese punto me parece importante para remarcar entonces que no hay una inmediatez en la construcción de una creencia, pero tampoco hay una inmediatez entre la práctica y la creencia, ¿no? O sea, hay siempre un vínculo con otros ahí en la construcción de conocimiento. Bueno, me pasé un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Para cerrar esta mesa voy a hablar yo un ratito. Para mí, claro, es muy difícil estar en una mesa de expertas en religión. Soy una patuda porque de verdad yo no son los temas que he trabajado tradicionalmente, así que me voy a aventurar con presentar algo de mi reciente trabajo de campo en Brasil, en el sur de Bahía.
podríamos decir que si bien este no es un proyecto por hacerse, yo siento que sí es por hacerse en el ámbito específico de la religión, y ya les voy a contar por qué. Tengo más preguntas que respuestas. Como parte de mi año sabático, yo fui a una ciudad en el sur de Bahía con mi familia, donde nos instalamos por 9 meses, entre el 2023 y 2024, con la intención de desarrollar una etnografía sobre prácticas relacionadas con la crianza y la parentalidad de niños de la edad de mis hijos, que es más o menos lo que suelo hacer. Eso lo he hecho por 15 años. Enfatizando la emergencia de las subjetividades de los niños. Al mismo tiempo, estaba interesada en abordar las configuraciones de las subjetividades de las mujeres, que también son temáticas que me interesan hace muchos años, y los cuidados, tomando la maternidad y el cuidado como punto de partida, pero no necesariamente como un punto de llegada. En esta presentación, sin embargo, quisiera hacer una reflexión preliminar en torno a, esto puede sonar muy burdo, ¿no?, pero algo así como socialización en la religión, o cómo te encuentras con la religión, o las religiones, que es lo que vamos a ver, con la que yo me encontré en este pueblo, ¿ya? En ese sentido, la socialización religiosa podría ser algo así como un proceso relacionado a la adopción de creencias y comportamientos religiosos. ¿Cómo es que esto tiene lugar, o cuáles son los límites? También les voy a preguntar o contrapreguntar aquí a mis colegas de la mesa, ¿no? De hasta dónde se puede entender la práctica religiosa como tal. Más allá de procesos de socialización en una religión, en este contexto, niños y niñas se exponen, conocen y experimentan una cosmología de la participación, la colaboración y la pertenencia más allá de alguna religión específica, identificando por una parte que las religiones son una parte importante del entramado o el tejido comunitario. Ya les voy a escribir un poco el territorio al cual vamos a referirnos. Y al mismo tiempo son testigos de un mundo donde Dios está presente en forma omnipresente, más allá de la religión específica a la que pertenecen o de la que participan sus familias o sus padres. Con esta base observamos que los niños cuentan con cierta libertad, les voy a mostrar, para acercarse y explorar religiones, ¿ya? Entonces, algo quizá un poco distinto a lo que hemos visto en las otras presentaciones, pero para ello tengo que convencerlos, creo yo, de que esto es así en este lugar, ¿ya? Teniendo presente aquí, podríamos decir, todos los antecedentes de lo poco que me acuerdo de mis cursos de sociología de la religión cuando era más joven, ¿no?, de sincretismo, etcétera, donde más allá de un hibridaje o de una lógica de una máscara, ¿no?, donde se dice típicamente, no sé, que el candomblé fue escondido o se usaba como máscara al catolicismo. Entonces, estas son las típicas reflexiones para el caso, ¿no es cierto?, brasileño, donde se dice tal santo en realidad era este otro orixá, ¿no es cierto?, y esta realidad religiosa escondida que de alguna manera se mantiene bajo los códigos del poder que es el catolicismo. Esa es la manera más clásica cómo se aborda este territorio, ¿ya? Pero yo quisiera ver eso, cómo hay complementariedad y cómo hay cambio, ¿ya? Y esa foto que aparece ahí, que parece una foto de una calle cualquiera, es una calle bastante importante, es parte de el quilombo urbano, uno de los quilombos urbanos donde nacieron y vivieron varias de las personas con las que yo he trabajado, y solamente quería relevar que aquí en esta calle, si ustedes se fijan, hay unas fotos de unas personas mayores ahí colgadas, y eso fue un homenaje que se hizo a las personas mayores, a los líderes de la comunidad, porque aquí hay una identidad muy fuerte. Eso quería mostrar por una parte. Y por otra parte, ahí no se alcanza a ver, pero ahí, si pudiéramos agrandar la imagen, hay uno de los infinitos mini templos, ya, que están repartidos a lo largo de la ciudad. Ese es un templo evangélico pequeño, hay de todos los tamaños, de todas las versiones, de todas las tendencias. Algo de eso les voy a contar. Pero eso es como para que vayamos aterrizando en este lugar, ¿ya? Entonces, este lugar es una ciudad turística,
hoy día de 7.000 habitantes, pequeña, de un municipio que tiene 20.000. Esto para que no sea Arica, no sé los números, pero para quienes están aquí en el sur, esto es más o menos como la comuna de Pucón, digamos, y el pueblo de Pucón, ¿ya? O Villarrica, son esa magnitud. Tiene más de 300 años de historia y mucho más como una capitanía. Hace algunas décadas sus habitantes, hasta hace algunas décadas, perdón, los habitantes vivían de la pesca marítima en la boca del río que desemboca ahí a la playa, mientras muchas familias también circulaban alrededor de las haciendas de cacao. Y bueno, hubo una plaga del cacao, este pueblo se empobrece y revive como pueblo turístico poco a poco, fundamentalmente a partir de los surfistas a finales de los años 90 y después la construcción de una carretera que hace que tenga acceso más mainstream, ¿no? del turismo, ¿ya? Muchos de los habitantes de esta pequeña ciudad turística crecieron en lo que se llama este quilombo urbano, ¿ya? Que son áreas históricamente formadas por esclavos fugitivos liberados y sus descendientes. Y al recordar su niñez, muchos relatan, esto lo sabe la Mariana, la Gaby por el evento del año pasado, y la Rukmini, que muchos planteaban cómo ellos sus vidas transcurrían libremente entre la plaza, los manglares o manguizales y la playa, pero generalmente estos relatos de una infancia libre llegaban hasta los 8 años, era como bien claro, ¿ya? Y después de eso, y ese tipo de relatos del pasado no era muy distinto a lo que yo encontré también en el campo, cuando las madres y la comunidad empiezan a esperar que los niños fueran agentes, cuidadores y capaces de afrontar diferentes decisiones de forma autónoma. Entonces, en general, yo diría que los 8 años siguen siendo como un hito a partir del cual los niños comienzan a circular libremente por la ciudad, quedan solos en sus casas y ya alrededor de los 8 años cuidan niños menores, particularmente en el caso de las niñas. Se espera que sean capaces de cocinar y participar en tareas domésticas, ¿ya? Y así los niños forman parte también de redes de cuidado, un poco la reflexión crítica que se hacía ayer, donde no son solamente las familias, sino que hay una comunidad involucrada, donde ellos son también cuidados de manera parciales por la comunidad completa. Entonces, claro, la reflexión desde personas que venían, no sé, de Río de Janeiro, de Sao Paulo, como estos niños están abandonados, están circulando solos por las calles, pero bastaba indagar solo un poco para saber que en realidad estaban siendo observados por los vecinos, que si pasaba algo se comunicaban entre ellos, etcétera, ¿ya? En este pueblo o ciudad nos encontramos con catolicismo, pentecostalismo y religiones de origen africano que a primera vista aparecen como coexistiendo, ¿ya? A pesar de que nosotros manejamos la información, ¿no es cierto?, de la intolerancia religiosa, fundamentalmente a las religiones de matriz africana. En este pueblo, con estas características específicas, hoy día pareciera o suena como que hay bastante encuentro, pero eso no quiere decir que esté repartido homogéneamente en el territorio, en el pueblo, ¿ya? Y esa foto es de una marcha, de hecho, por la tolerancia religiosa, que yo no entendía lo que era, porque recién cuando llegué me dicen, no, hay una marcha de la tolerancia religiosa, y yo de verdad me imaginaba otra cosa, y era efectivamente por las religiones de matriz africana, fundamentalmente candomblé. Hay un poco de umbanda, pero aquí fundamentalmente candomblé, ¿ya? Entonces, al caminar por las calles de este pueblo, ciudad, ¿ya?, es fácil darse cuenta de la ubicuidad de prácticas religiosas, donde hay, algo les mostré ahí, un sinnúmero de templos y prácticas más o menos visibles. Estas se encuentran de alguna forma estratificadas, con efectivamente los terreiros de candomblé predominando en barrios de más bajos ingresos, ¿ya?, mientras que las pequeñas iglesias de tipo pentecostal están repartidas a lo largo de el pueblo,
Esto excluye la zona turística. En la zona turística no hay iglesias de ningún tipo, ¿ya? Podríamos decir es un pueblo dual. Tenemos el pueblo antiguo, donde está la gran iglesia católica de 300 años, y todas estas iglesias pequeñas, al otro lado no hay iglesias, ¿ya? E incluso hay una iglesia de los surfistas, para que ustedes sepan. Se llama Bola de Nieve. En mis conversaciones con adultas, no era raro escuchar historias de habitantes que participaban o habían participado de diferentes iglesias o creencias a lo largo de sus vidas, incluso en paralelo. Así, cuando pedí unirme a un grupo de WhatsApp, de un grupo religioso de la tradición espírita, una religión principalmente inspirada en el trabajo de Allan Kardec, que articula creencias cristianas con la reencarnación y la incorporación, ya que se cree en la reencarnación, eso es como el eje distintivo. Me di cuenta que mis amigos de un terreiro de Candomblé, del cual yo también participaba, también participaban activamente de este grupo. Entonces puede que esta fluidez sea parte de la realidad de la inmigración más reciente al pueblo, pero es claro que se instala en el fondo, o aquí hay una tierra fértil para cierta exuberancia o cierto probar, ¿no es cierto?, distintas pertenencias o adscripciones religiosas. Y ahí recuerdo, entre tantas conversaciones, uno con una mujer mayor que era habitante de este pueblo, que había nacido en el Quilombo, que es como, ellos se autodenominan nativos, ella es nativa, ¿ya? Y efectivamente ella cuenta cómo en algún momento ella participó de movimientos New Age en los años 80, después participó de otras religiones y hoy día es ministra de la Iglesia Católica, y efectivamente ella sí hace este relato más de tipo conversión, entonces llora y se emociona cuando se da cuenta que ella descubre este catolicismo vivido de una manera más profunda a como ella lo había conocido en su infancia, ¿ya? Como muchas personas en este pueblo, efectivamente había diversidad de pertenencia, de adscripción religiosa dentro de la misma familia. Entonces había una hija que ahora era pentecostal, entonces ella la criticaba porque eran muy conservadores, muy rígidos por las vestimentas, por los colegios, la educación, etcétera. Que la uso como un ejemplo de algo que fue reiterado en algunas conversaciones con mujeres, ¿ya? Y al mismo tiempo, no solamente en conversaciones con adultas, sino que pude observar en el terreno cómo, a ver, no sé si esta es la mejor foto, no la voy a dejar aquí por ahora y después se las explico. Ya. Ya, vi cómo niños participaban de distintas prácticas religiosas o grupos religiosos organizados por distintas iglesias, pero también vi cómo participaban de distintos otros tipos de actividades. Y ahora sí hace un poco más de sentido la foto. Por ejemplo, estas ya son adolescentes, pero son niñas que habían participado en un grupo de... ¿Llevo 10? Ya, para que alcancemos a tener preguntas. Ya, voy a ir rápido. Estas son niñas que habían participado de una ONG que llevaba programas de liderazgo femenino juvenil, y estaban estas niñas que ya algunas habían egresado, etcétera, entonces se ven un poco mayores. Este es el grupo de fútbol del pueblo, organizado por Chiao, que está ahí. Y de nuevo, yo participé de ese grupo de WhatsApp activamente y tuve muchas conversaciones con Chiao. Ahí está el grupo de niños una vez que alguien fue a repartir cosas de Navidad y partieron todos ahí. Pero básicamente había... No sé por qué no se cargaron bien todas las fotos, pero bueno. Participaban de distintas cosas de manera autónoma, más allá de lo que las familias pedían o no. Estos niños se sumaban autónomamente a distintas de estas actividades, ya mientras, sobre todo líderes mujeres, podríamos decir, desarrollaban estas invitaciones. Por ejemplo, las madres de santos en los terreiros o alguna ministra en el caso de la Iglesia Católica, ¿ya? Y se les invita a participar, voy a ir un poquitito más rápido, se les invita a participar, podríamos decir, siguiendo un modelo que es más o menos homogéneo, ¿ya?
sobre todo cuando son más chicos, y ahí también creo que resuena un poco con la presentación de Mariana, ¿no? ¿A qué uno va? Se va a cantar. Aquí se les invita y se les invita a pintar, se les invita a comer una colación, un lunch, que es siempre el gancho, ¿no es cierto? Pero lo que me parecía interesante es que no necesariamente tienen ningún tipo de vinculación con las familias de origen. O sea, así como estos niños se pueden inscribir en distintos tipos de actividades, y aquí lo siento que no se cargaron todas las fotos, pero eso, te puedes inscribir en un curso de natación y es por tu cuenta, y tienes 8 o 10 años, cosas que en otros contextos son más difíciles de entender. Tú también te puedes suscribir o puedes participar del evento organizado por la religión, tanto para el fin de semana para niños, en que van a ver una película y les van a enseñar no sé qué, y se habla de una evangelización a las infancias, y que no necesariamente está vinculada a los niños, a las familias, perdón. Ya. Y pucha, que fome lo de mis imágenes. Sí, bueno, no importa. Ya. Esa imagen de ahí es Yemanyá, que está mirando el mar, la orilla del mar. ¿Cuál es el tipo de reflexión que a mí me surgió al ver tanto la diversidad, comillas, de oferta religiosa, por una parte, como la participación de los niños y cómo éstas se distribuían en el territorio? Bueno, fueron muchas, pero solamente de nuevo para visualizar, por ejemplo, un niño que va desde su casa en un barrio hasta la iglesia católica se puede encontrar con 5 o 6 templos de distintas religiones. Ese es el tipo de variedad. Y no es que se encuentre solo con los templos, ahí vieron un templo cerrado, ¿no? Se encuentra con las prácticas, se encuentra con las canciones. Y de hecho en la misma plaza central del pueblo hay una iglesia bautista donde se hace, que de hecho es más notoria, donde se canta con instrumentos eléctricos, donde hay batería, hay guitarra eléctrica, es muy notorio. Entonces en el fondo quería eso, invitarlos a reflexionar, en el fondo, qué pasa con la experiencia religiosa, pero no solamente religiosa, como cosmológica, ¿no es cierto?, para un niño que se encuentra con esta exuberancia y que ve al párroco. Y bueno, les voy a compartir después las imágenes. Ve al párroco de la iglesia y en paralelo está escuchando estas bandas de rock cristiano, ¿no es cierto? Y en paralelo, porque no es excluyente, mi familia, mis abuelas o mis abuelos participan de ciertos rituales o participan de la lectura de bucios, ¿no es cierto?, que es la lectura de las conchitas propias de la religión de matriz africana, y así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa por esas mentes y cómo se tensiona, por una parte, lo que me parece súper interesante es lo que plantea la Morín, ¿no? O sea, se supone que es una transmisión intergeneracional, ¿no es cierto?, pero donde además hay mucho movimiento, incluso hasta la adultez, y donde hay una pertenencia que no podríamos decir que no es a una sola, que no es lineal, ni siquiera, ¿ya? Entonces nos encontramos, creo yo, con un laboratorio, ¿no?, de la igualdad y la diferencia social, donde están expuestos a esta diversidad religiosa en el barrio y también en la escuela. Los colegios públicos tienen clases de religión. Estos son puntos, creo yo, como para seguir explorando, ¿no? ¿En qué consiste la clase de religión de colegio público? Se supone una cosa ecuménica, una cosa donde les mostrarán diversidad de religiones, pero donde algo habrá que invita al tiempo que aprenden también sobre diferenciación, desigualdad de clase. Como yo les decía, en el fondo tampoco es que esto sea que todas las religiones tienen la misma presencia, que todas son del mismo color. Eso es evidente, ¿no es cierto?, que hay una estratificación, ¿no es cierto?, de la adscripción religiosa, sobre todo en el caso de la religión espírita, que es mucho más blanca y educada, versus la religión candomblé, que se asume que la pertenencia clásica es negra y hoy día es más parda, porque hay procesos de reencuentro con la ancestralidad por parte de clases medias y más educadas. O sea, no es lineal en ningún sentido, ¿no es cierto?, y donde efectivamente sí los niños son capaces de entender ciertas relaciones de poder y qué se hace dónde y qué se hace cuándo, eso los niños lo captan. Y por ahora, una de las reflexiones, y vuelvo a la primera lámina, es el quilombo mismo. Porque a pesar de las diferencias en adscripción religiosa, el quilombo, la quilombola, es una forma de habitar, una forma de vivir y una forma en la cual muchas de estas prácticas
que podríamos decir son... no son literalmente atribuibles al candomblé, sí, voy cerrando, no son literalmente atribuibles al candomblé, pero tampoco son atribuibles al catolicismo, sino que son propias de lo que ellos entienden es la vida quilombola. Es quizá el espacio de resistencia donde al final estas familias, estos niños encuentran un sentido o una transversalidad o un quiénes ellos pueden ser ante este espacio que yo creo se plantea como demasiado diverso y donde lo único que sí está es la presencia de este Dios omnipresente. Y bueno, una de las láminas que no se cargó era una lámina donde yo mostraba las distintas fotos que me llegan todos los días de los grupos de WhatsApp donde se habla de Dios, de los distintos grupos, pero donde lo interesante es que se me presenta todo el día un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, que tengas un día bendecido, etcétera, ¿no es cierto?, y donde hay una irrupción también desde lo digital, y esto aquí hay grupos donde pertenecen niños, ya los grupos de WhatsApp de fútbol, por ejemplo, están los niños, y donde quizá más allá de la especificidad o de si yo puedo delinear, yo pertenezco a esta o perteneces a la otra, hay un básico, hay en algo, ¿no es cierto?, que al que sí ellos pertenecen, y que les da quizá la flexibilidad para moverse en distintos momentos. Y aquí solamente una nota al pie, quizá la más estricta, que es obviamente las religiones de tipo evangélico, tienen una connotación un poco distinta, donde esa fluidez de la que estoy hablando no es permitida, pero que tampoco quiere decir que haya una linealidad. O sea, hay personas que por un tiempo pertenecen a la religión evangélica, participan, se visten como evangélicos, etcétera, y después a veces también salen, ¿ya? Eso, y perdón lo desordenado, pero me desestructuré un poco con mi falta de imágenes. Y como les digo, esto es un primer terreno al cual a mí me encantaría volver y profundizar, y estoy pensando en cuáles son las mejores metodologías para profundizar específicamente en estas preguntas, porque no era obviamente, como les planteaba, el inicio de mi reflexión. Eso, gracias. Como no vamos a tener tiempo para conversaciones, vamos directamente al cafecito.